Gracias. Pues gracias al Señor por todos vosotros que estáis aquí y también por los que nos seguirán más tarde. Me llamo David Alonso, estoy casado. Hay que empezar así. Tengo una niña de 4 años y otra que viene en camino. Mi esposa está de 7 meses y medio. Entonces ya la barriga es suficientemente grande como para desaconsejar los viajes, los baches, las curvas y todas esas cosas. Así que es por eso que en esta ocasión vengo solo, pero es precioso lo que tenéis aquí y si el Señor quiere pues podremos vernos más adelante otra vez. Para aquello que nos une, que es compartir la palabra de Dios, esto es lo que nos une. Los equipos de fútbol unen mucho, los deportes unen mucho, las aficiones unen mucho, la política también une y desune, pero la palabra de Dios es realmente aquello que nos une, da igual qué equipo de fútbol seas, da igual qué idea política o económica seas, la palabra de Dios nos une. Porque delante de la palabra de Dios solamente hay creyentes o no creyentes, salvos e inconversos, no hay más distinciones que esa. Así que gracias al Señor por su palabra, gracias por esta invitación, gracias por la oportunidad, gracias por venir, gracias al Señor, pero también a vosotros. Sé que es un esfuerzo grande. Cuando yo era administrador en una casa de campamentos me veía en las mismas tesituras de organizar campamentos y retiros, a veces tener que moverlos de fechas por causa de bodas o por cansancio, y que vosotros estéis aquí, quiero reconocer vuestro esfuerzo. Así que gracias por venir. Soy gallego de nacimiento, nací y crecí en Vigo. Mi esposa es andaluza, porque los gallegos somos de naturaleza emigrante. Así que yo quería servir al Señor desde muy jovencito, creo que el Señor me llamó antes de los 18 años, por lo tanto empecé a ir a cursos intensivos, cursos bíblicos intensivos para jóvenes. Así que los que estéis buscando novio, novia, mejor dicho, esposo, esposa, que es lo que hay que buscar, ya sabéis dónde buscar. Si queréis a un vividor bailongo, vais a una discoteca. Si queréis a un hombre de Dios, cursillos bíblicos intensivos. Y que se matricule en el seminario, que hable con Alfredo, que sea un hombre o una chica diligente en el estudio de las Escrituras. Tenéis que buscar a alguien que ame más a Dios que a vosotros. Porque entonces os va a ser fiel toda la vida. Y os va a cuidar como Dios demanda de ella o de él. Si veis a alguien que os ama más a vosotros que a la palabra de Dios, no le hagáis caso. Porque cuando aparezca otro o otra más monino, va a cambiar de juego. Pero no estamos en la Xbox ni en la Play 5. Estamos en la vida y con la vida no se juega. Solo se vive una vez. Por eso es tan importante saber escoger correctamente a la pareja. Por eso es tan importante depositar nuestra fe en Cristo cuanto antes y tomarnos la vida en Cristo con diligencia. ¿Por qué? Porque las tristezas vienen solas, los sufrimientos vienen solos. Y si no estamos firmemente anclados con confianza plena en Cristo y en su palabra, si no tenemos convicciones firmes en la palabra de Dios, van a ocurrir 1000 cosas y entonces tendremos los pies en el aire. Hemos edificado nuestra casa sobre la arena. Y entonces cuando llegan las tormentas de la vida y las lluvias, la casa se nos va a caer. Es por eso que necesitamos entender la centralidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Yo lo entendí pronto? Sí. Y aún así me eché a perder. Necesité que el Señor me salvara. Porque Dios tiene hijos, pero no tiene ni nietos ni sobrinos. Por lo tanto, es necesario que desde jóvenes centremos nuestros ojos en Cristo sin cambiar nuestros ojos de Él. Cuando me gustó mi esposa, y sorprendente y milagrosamente yo le gusté a ella, en aquellas primeras charlas para poder pensar si nos podríamos ennoviar o no, teníamos condiciones previas. La condición previa es que yo quería servir al Señor a tiempo completo. Coincidió que ella también quería lo mismo. ¿Ves? Eso es una buena coincidencia. Por lo tanto, si a ti te importa mucho Cristo, busca una persona que le importe mucho Cristo. Si te encanta la vida de iglesia, los campamentos, el estudio bíblico, si los cultos no se te hacen largos y pesados, busca a alguien con ese mismo orden de prioridades, con esos mismos gustos, para tener una familia contenta, para tener una familia feliz y un matrimonio estable.
Mi esposa y yo estuvimos 15 años queriendo tener hijos y sin poder. Muchas lágrimas, mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero es la experiencia que más nos ha unido como matrimonio. Ahora tenemos una niña de 4 años, ahora llegó en la pandemia, porque Dios quiso que renunciáramos a toda confianza humana. Y cuando estábamos confinados, aunque hay quien dice que no hubo confinamiento, claro que lo hubo, y estuvimos prisioneros en prisión domiciliaria, ahí, en la mayor desesperación de nuestras vidas, Dios quiso hacer un milagro y lo hizo. Y lo disfrutamos y le damos las gracias al Señor. Ahora el Señor ha querido volver a bendecirnos con otro milagrito después de 4 años y es por eso que mi esposa está embarazada. Necesitamos reconocer la soberanía del Señor en nuestras vidas en todos los aspectos, incluido este. Porque las dificultades no están para dividir los matrimonios, están para fortalecerlos. No están para que caigamos en depresiones eternas, sometidos al Prozac y a otros muchos medicamentos. Soy técnico de farmacia. Mi otra vida, en mi vida secular o laboral, soy técnico de farmacia. Trabajé en una clínica, trabajé en oficinas de farmacia, en una distribuidora farmacéutica, sé de lo que hablo, aunque solo sé un poquito. La palabra de Dios nos enseña que hay cosas que el cuerpo necesita y es necesario dárselas, pero también nos necesita que no podemos esclavizarnos a los medicamentos. Cuando en 1 Corintios 6 y también en el Apocalipsis se habla de hechicerías que no entrarán al reino de los cielos, el vocablo griego utilizado para hechicerías es farmacopea. ¿Os suena? A mí sí. Cuando alguien diga, pues los porros no están en la Biblia, la droga no está en la Biblia, está ahí. En ese vocablo está. Por lo tanto, los creyentes no tenemos que desarrollar, ni debemos, ese tipo de adicciones. Necesitamos desarrollar convicciones que nos permitan darle al cuerpo lo que necesita, sin esclavizarnos a ese tipo de medicamentos. Como profesional del sector os puedo garantizar que están diseñados para esclavizar, no para liberar. ¿Quiero decir con esto que la Biblia es todo el Prozac que necesitamos? No. Lo que como ya he dicho antes, lo que neurológicamente necesitamos, lo que físicamente necesitamos, hay que dárselo al cuerpo. Durante un tiempo hay que recuperar la estabilidad, hay que recuperar la salud, hay que recuperar la limpieza de tóxicos en nuestro cuerpo cuanto antes. Y para ello, si en lugar de estar 2 años tomando medicamentos podemos estar 2 meses, porque la palabra de Dios forma nuestras convicciones tanto mejor para nuestro hígado y nuestros riñones. Amén de la función cerebral. Por lo tanto, ¿por qué viene todo esto? Porque después de 15 años de matrimonio queriendo tener hijos sin poder tenerlos, y esto nos unió, esta experiencia nos unió, el Señor usó esta experiencia para fortalecer el vínculo matrimonial, no escogimos atajos. Estoy triste, pues me tomo esto y ya estoy contento. No, no hagamos trampas. Estoy triste, estoy desesperado, pero fijo mis ojos en Cristo. Fijo mis ojos en la Escritura. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Dios nos prepara en su palabra para enfrentarnos a la vida, sea cual sea el inconveniente. ¿Quiere decir eso que el cristiano nunca va a estar triste? No. ¿Que nunca va a caer en una depresión? No. ¿Quiere decir que siempre tiene que estar alegre y jolgón y de triunfo en triunfo y de victoria en victoria? No. Claro que no. Leamos 2 Corintios. Cuando Pablo resume su vivencia ministerial. ¿Cuántos naufragios? ¿Cuántos apedreamientos? En 2 ocasiones dado por muerto. ¿Cuánto sufrió por la causa de Cristo? Mucho. ¿Quiere decir que un cristiano siempre vive de triunfo en triunfo y todo bien? No, Pablo no tuvo un Maserati, no tuvo un Bugatti, ni siquiera tuvo caballo, por más que digan que cayó de uno. No lo tuvo. Por lo tanto, la vida es dura y Dios nos capacita para esta vida. Lo que no podemos hacer es renunciar al salvavidas que Dios nos da y es su palabra. No podemos creer que Dios nos suelta en este mundo sin ningún tipo de herramientas, sin ningún tipo de útiles, sin preparación y sin capacitación, todo lo contrario. Dios nos creó y se reveló a nosotros para que sepamos cómo funcionar en este mundo. No hay mayor ayuda que la palabra de Dios y la necesitamos en toda su extensión, sin arrancar ni uno solo de sus versículos. Y es curioso cómo
aquello que Dios prepara en nuestras vidas para nuestro fortalecimiento, nosotros lo usamos como excusa para nuestra división, para nuestra separación y para hacer de nuestras vidas algo peor. Algo peor de lo que ya es. Los problemas vienen solos, no hay que buscarlos. Por lo tanto, de lo que alimentamos nuestra mente, vamos a vivir con sus consecuencias. Los que alimentan su mente de pornografía, de adicciones con el mundo, de relaciones con el mundo absolutamente insanas e inapropiadas, cuanto más tiempo depravamos nuestra mente y nuestro corazón con el pecado, vamos a tener que enfrentar las consecuencias de esto. Santiago capítulo 1. El pecado no viene solo y el pecado no viene de parte de Dios. El pecado somos cada uno de nosotros dando lugar en nuestra mente al pecado, alimentando el pecado, dándole tiempo para que el pecado se asiente, para que nuestra mente disfuncione, para que tomemos decisiones equivocadas y después, cuando hemos metido la pata hasta el corvejón, ¡ay, Señor, que me has abandonado! No, nosotros hemos dejado al Señor. Nosotros no hemos querido ser obedientes a su palabra. Hemos buscado excusas para desobedecer su palabra. Por lo tanto, somos nosotros los que damos lugar al pecado en nuestras vidas o nos enfrentamos a los problemas que pueden surgir en nuestra vida y notamos que nos vamos hundiendo y renunciamos a asirnos con fuerza del único que nos puede sacar de ahí, que es Cristo. Y Cristo está en su palabra. Necesitamos encontrarle en su palabra. Por lo tanto, es por eso que el Salmo 119 es tan importante. Porque el Salmo 119 encontramos el salvavidas para no ahogarnos. Encontramos aquella instrucción que fortalece nuestras convicciones, las líneas maestras para enfrentarnos al sufrimiento. La palabra de Dios es imprescindible, es inerrante, es infalible, plenamente inspirada por Dios, es autoritativa y es suficiente. 5 características de la palabra de Dios. Es todo lo que necesitamos para saber y cimentar nuestras convicciones en cuanto al bien y el mal, la vida y la muerte, la salvación y la vida eterna. Las cosas realmente importantes de la vida las encontramos en la palabra de Dios. Y eso significa que la palabra de Dios es suficiente. No necesita filosofía, psicología ni humanismo para sernos de bendición. Es de bendición tal cual Dios nos la ha revelado. Ahora, ¿significa que si yo estudio la Biblia puedo ser piloto de avión? No. ¿Significa que puedo ser ingeniero? No. Esas cosas a la luz de la eternidad son secundarias, porque en el infierno habrá ingenieros y habrá pilotos de avión. Lo que significa es que es suficiente para nuestra vida como seres humanos en este planeta Tierra. ¿Quieres tener un auténtico estándar de moralidad correcto? Entonces conoce el estándar de moralidad de Dios. No el tuyo, ni el mío, ni el de la cultura, ni el país en el que estamos, no lo socialmente aceptable, ni lo políticamente correcto. El carácter moral intachable es el de Dios. El perfecto es el de Dios. Nosotros necesitamos adaptarnos al carácter moral de Dios, someternos al carácter moral de Dios. Dios jamás se somete a sus criaturas. Somos las criaturas las que nos tenemos que someter a nuestro Creador. Somos los súbditos los que nos sometemos voluntariamente al Rey. Así que es necesario conocer el Salmo 119 por todo esto, porque los problemas vienen solos. A veces son más graves, a veces son más suavitos. Pero a veces la acumulación de pequeños problemas nos hacen desesperar. Parece que no hemos salido de un problema cuando ya tenemos otro y tenemos otro y tenemos otro, y eso nos desespera. Para no perder la esperanza, que es lo que literalmente significa desesperar, necesitamos tener nuestra mente bien amueblada. Necesitamos crecer en sabiduría, no en poner los ojos en blanco con un vídeo del YouTube y levantar las manos y a ver si me mareo un rato y así ya tendré una experiencia sobrenatural. No. Alimentar nuestra mente con sabiduría que viene de lo alto, con la palabra de Dios. Necesitamos mimbres, que tejer un cesto de mimbres, sin mimbre no se hace. Igual que esta casa sin piedra no se podría hacer. Las piedras de nuestro ser, las piedras de nuestro raciocinio, de nuestro proceso de pensamiento lógico y de razonamiento lógico, necesitan asiento, y el asiento debe ser la palabra de Dios. Un cristiano no es un ignorante.
Un cristiano es una persona que prioriza la palabra de Dios antes que otras cosas. Por lo tanto, estudiar física, matemáticas, estudiar historia, estudiar en la universidad lo que necesitemos para ser unas personas útiles, está muy bien y está muy correcto, pero todo eso no sustituye la palabra de Dios. Sino que esas materias son complemento de la palabra de Dios, no al revés. La Biblia no es el complemento que nos falta para nuestro outfit cristiano. Nuestra vida secular es el adorno de que somos cristianos. El ser cristiano no es un outfit, no es una ropa, no es un postureo, es lo que somos. El resto es aquello que Dios nos da para poder comer y vivir. Por lo tanto, bueno, ¿tú qué eres? Soy arquitecto, soy médico, soy esto. No, soy cristiano. Soy cristiano y trabajo en. Esa es la diferencia. Lo que yo soy es un hijo de Dios. Eso es lo que me va a definir dentro de mi profesión. Si soy un buen profesional, si soy un buen arquitecto, o si soy un buen médico, si soy un buen enfermero o un buen farmacéutico. Si yo desarrollo mi profesión con honestidad delante de Dios, es porque tengo clara mi identidad. Y mi identidad es que primero y ante todo soy un hijo de Dios. El resto de cosas que hago es la forma que Dios tiene de alimentarme a mí y a mi familia. Cuando esto lo tenemos claro, pensemos ahora en los problemas. Los problemas cuando nos asedian, como mi esposa y yo, con los hijos o el estado físico, las enfermedades que nos vienen y sobre todo nos vienen de sopetón. Tengo 45 años y ahora de repente he pegado un viajazo. De repente tengo presbicia, colesterol, azúcar, ácido úrico, descalcificación, no sé cuántas cosas. Y vino todo de repente. Digo, ¿cómo puede ser? Con las primeras canas vinieron estas cosas. ¿Cómo me enfrento? ¿Cómo el mundo lo hace? Dejo a mi familia a un lado y me voy al gimnasio. Me compro un espejo más grande del que tengo porque sé que van a crecer mis músculos y no voy a caber en el espejo que tengo. Y ahora me voy a cuidar porque yo soy lo primero. ¿Eso es lo que tengo que hacer? Lo primero es el Señor. Y lo primero es mi esposa y mi familia. El resto, sea lo que sea, es secundario. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es saber enfrentarme a sea lo que sea la circunstancia a la que me tenga que enfrentar desde lo que yo soy. Si somos hijos de Dios, enfrentemos a los problemas como hijos de Dios, que es lo que somos. Y para aportarnos como hijos de Dios, primero tenemos que serlo, tenemos que haber nacido de nuevo. Tenemos que ser diligentes con la palabra de Dios. Un hijo de Dios que realmente lo es, el Espíritu Santo está viviendo en él porque es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, la dirección del Espíritu Santo tiene que verse, tiene que notarse. Debemos pensar distinto, decidir distinto, hablar distinto, comportarnos de manera distinta a como el mundo lo hace. No hay más separación que esta. Por lo tanto, es necesario que toda nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro ser tenga convicciones, tenga fundamentos claros y estas convicciones estén basadas en la palabra de Dios. Como los problemas vienen solos y este mundo está lleno de sufrimientos, necesitamos este tipo de instrucción. Yo sé que está muy de moda y se fundan iglesias, grupos o grupúsculos basados en la descontextualización de textos bíblicos. Se van a promesas que no tocan en nuestro tiempo, en nuestro lugar, y todas esas promesas de bendición y prosperidad se proclaman. Y como en el Antiguo Testamento dice que donde pongas tu pie eso te lo dará el Señor, tienes allá creyentes que ven un BMW y le dan así con el pie en la puerta porque donde yo ponga el pie el Señor me lo va a dar. Y ese tipo de falacias. No. Dios nos enseña a entender que a causa del pecado los problemas entraron en el mundo. Es a causa del pecado. Todos los problemas, todas las enfermedades nacen de ahí. Y por lo tanto nosotros necesitamos saber enfrentarnos a los problemas, que ese es nuestro diario vivir. Y para enfrentarnos a los problemas no tenemos que evadirnos de ellos. Tenemos que saber cómo enfrentarlos, cómo torearlos. Yo sé que es un ejemplo que no gusta, pero el toreo viene hacia ti y tú tienes que engañarle por un lado o por el otro. Tienes que saber cómo sortear al enemigo. Esos son los problemas para nosotros. Pero en las manos de Dios tenemos que
entender que Dios nos permite en nuestras vidas diferentes circunstancias, a veces agradables, a veces muy desagradables, pero son siempre para nuestro bien. ¿Quiere decir que siempre vamos a estar dando palmas aun cuando tengamos cáncer? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si Dios permite un cáncer en nuestra vida es para acercarnos a Él, no para alejarnos de Él. Es para que nos tomemos en serio nuestra relación personal con Él, para que autoexaminemos nuestra realidad espiritual de lo que somos, para que velemos si realmente fuéramos a morir dentro de una semana, de 10 días o de un mes, ¿cuál sería nuestro orden de prioridades? ¿Entonces nos preocuparíamos por la salvación de nuestros hijos y nietos? ¿O de nuestros amigos? Si sabemos que solo tenemos un mes de vida, ¿qué haríamos? ¿Cómo nos comportaríamos? Bueno, hijo mío, llevo 20 años dejando que vivas en el mundo y engañándote, haciéndote creer que eres cristiano. Yo sé que realmente no lo eres, por favor, siéntate, porque solo me queda un mes de vida. ¿Qué le diríamos a una persona que sabemos que aun a pesar de venir a la iglesia, no lo es? El caso de un alcohólico, un maltratador de su familia, ¿qué haríamos? ¿Nos lo tomaríamos en serio? Mira, me queda un mes en este mundo, lo único que puedo hacer es, necesito hablar contigo, necesito hablarte de Cristo, porque tu vida no es la de un hijo de Dios. Voy a decirte tu pecado a la cara porque necesitas arrepentirte de tu pecado, necesitas entregarte a Cristo, necesitas arrepentirte, necesitas que la sangre de Cristo te limpie todo pecado, necesitas empezar a ser un buen hombre, un buen esposo, un buen padre, necesitas salir de esa vida de pecado. ¿Eso es lo que haríamos? ¿O despreciaríamos el último mes de vida en dejar que los pecadores sigan en su engaño? Desperdiciaríamos el último mes de vida lamentándonos sin esperanza y sin Dios. Haríamos como Jacob. Cuando Jacob estaba poco antes de su muerte y ya era muy mayor, el faraón le quiso hablar con él. Porque Jacob tiene que ser un hombre extraordinario. ¿Por qué? Porque es el padre de José. José es un hombre tan extraordinario, un gobernador excelente, un hombre ungido por su Dios, un hombre que ha convertido mi reino en un imperio vasto y rico. Si José es un hijo tan extraordinario, ¿cómo será su padre? Pues resulta que el padre le tiene allí un mensaje para el faraón terrible. Pues mira, sí, soy un hombre muy mayor, tengo más de 100 años, pero la vida es triste. La vida es triste, ahora ya estoy mayor, todos son achaques. Y uno está leyendo aquella pequeña conversación y digo, oye, tienes la oportunidad de presentarle el Evangelio al faraón. Tienes oportunidad de dar testimonio del único Dios verdadero al faraón. Tienes oportunidad de decirle, mira, si mi hijo es ministro en tu reino, es gracias al único Dios verdadero, que tú sabes que es así. ¿No crees que si existe un Dios verdadero y tú tienes miles de dioses que no sirven para nada, no deberías prestar atención a mi hijo en cuanto a su fe? En cuanto a cuáles son las piedras que anclan su pensamiento y su forma de vivir. Nosotros, ¿cómo nos vamos a enfrentar a los problemas, a las enfermedades y a la vejez? Con los brazos caídos, sin fe, con una resignación que no hay por dónde cogerla. ¿O vamos a saber entender que cada circunstancia que Dios pone en nuestras vidas, Dios tiene un plan para su gloria? No para nuestra alegría y jolgorio y fiesta, sino para su gloria. Durante 8 años he estado entrando en prisiones en España para predicar el Evangelio a los presos. Por lo tanto, el ambiente penitenciario me es familiar. Cualquiera podría pensar que estar en una cárcel, estar prisionero, estar preso, eso es terrible, eso es muy malo, eso es deprimente. Hombre, depende cómo te lo propongas, depende cómo estés allí. Yo entro para predicar. Hay gente que está aprovechando su estancia en una prisión para cambiar de vida, para dejar atrás lo que habían hecho, que les metió allí, y comenzar una vida nueva. Arrepentirse de sus pecados y comenzar a una nueva vida con Cristo y en Cristo. Dejar de ser el despojo que eran y comenzar a ser hombres buenos para la sociedad, buenos para sus esposas, buenos para sus hijos. Ese cambio de mente, esa conversión solamente la ejecuta Dios. Pero es necesario para esas personas acabar allí. Igual que era necesario para mi esposa y para mí padecer durante 15 años esa soledad y esa tristeza de querer y no poder. Allí.
Nuestra hija vino sin intermediación ni médica ni farmacéutica. Dios quiso hacerlo en su debido momento. Igual que estos presos cuando renuncian a su vida de terrible pecado que les llevó allí, están aprovechando y ahora ven que la cárcel es un elemento muy bueno en el plan de Dios para su salvación, para su cambio de mente, su cambio de vida, para que dejen de ser lo que eran y ahora sean buenos maridos, fieles maridos, trabajadores maridos y buenos padres de sus hijos y buenos ejemplos de sus hijos y nietos. De nosotros, como creyentes, se espera que nos enfrentemos a los problemas de otra manera. Lo espera incluso el mundo. Lo espera la iglesia y los hermanos que nos rodean. Lo esperan nuestros hijos y nuestras esposas. Lo esperan. Por lo tanto, no les hagamos esperar. No les hagamos desesperar. Que cuando vean que nos enfrentamos a un problema nos portamos igual que el mundo. Reaccionando igual que con la misma desesperación, con los mismos rudimentos, con las mismas falacias que el mundo hace. Preparemos nuestra mente para agarrarnos fuertemente al salvavidas que Dios nos da y es su palabra revelada. Y el Salmo 119 nos enseña eso. El Salmo 119, que los salmos son oraciones y son canciones, pues aquí tenemos la canción más larga. Donde unos utilizan el libro de los salmos para defender una fiesta y un jolgorio desordenados, tenemos que la mayoría de los salmos han sido compuestos en época de aflicción y de tristeza. Y la canción más larga que tenemos en la Biblia, que es el Salmo 119, es la más larga, sí. Es una canción, sí. Y no tiene instrumentos musicales. No tiene fiesta, jolgorio, ni gente rodando por el suelo, ni risa santa, ni ningún tipo de ese tipo de conductas. No está ahí. No hay desorden. La canción más larga fue compuesta en una época de aflicción. Ese es el contexto histórico de todo el Salmo 119, así como de la mayoría de los salmos. 176 versículos, dividido en 22 secciones, de 8 versículos cada sección. Cada sección se corresponde con una letra del alfabeto hebreo y están dispuestas en su orden. Es un acróstico porque la primera letra de cada párrafo comienza con las letras del alfabeto hebreo, también en su orden. Por lo tanto, aquí tenemos una revelación de Dios teológica, fantástica, y al mismo tiempo es poética, fantástica. Para nosotros es difícil. Porque nuestra forma de hacer poesía es la rima y el ritmo, de las sílabas y la sonoridad, de consonantes y vocales. Entonces, uy, qué bien, que aprendemos los refranes muy rápido, ¿verdad? Y decimos, al que madruga Dios le ayuda. ¿Por qué? Porque rima. Pero seguro que vienen proverbios. No, no vienen proverbios. No es un proverbio, es un refrán. ¿Cómo que a quien madruga Dios le ayuda? ¿Sabes a cuántos he conocido yo en la cárcel que madrugaban para robar? Dios no les ayudó. O sí, porque están en la cárcel. Les ayudó a ponerles delante allí a un rubio que les predique el Evangelio, o a cualquier otro. Así que el Señor les ayudó, no prosperando su mal negocio y llevándolos a prisión. Pero claro, a nosotros nos resulta muy bonita la sonoridad, el ritmo y la coincidencia de vocales y consonantes. La poesía hebrea es un juego de ideas mentales, son palabras. Es una forma de pensar muy oriental. La poesía está en el viaje que el que compone, el que escribe y el que lee. Es el viaje de su mente, circulando entre ideas. Ideas que se repiten o en forma de perorata. Una idea que se repite y avanza la idea siguiente. Y vuelve atrás y avanza la idea siguiente. Es algo intelectualmente superior, porque no se centra solo en sílabas, sino que se centra en conceptos, en ideas. Esa es la forma que necesitamos entender, que aunque aquí no veamos esa estructura poética, es una estructura poética. Es una obra intelectualmente hermosa, igual que el libro de Job, igual que el libro de Proverbios. Gramaticalmente es preciosa. Y ahora solamente vamos a observar el lado teológico del texto, porque es lo que más necesitamos. Es
la comprensión que necesitamos desarrollar sobre este texto para afirmar nuestras convicciones, desarrollarlas y afirmarlas. Así que es una poesía tradicionalmente hebrea, es un caleidoscopio temático. Todos sabéis lo que es un caleidoscopio. Le regalé uno a mi hija de 4 años, es divertido, porque no ve nada pero se entretiene. Así que aquel tubito le va dando vueltas y vueltas. Cuando tú lo ves, son las mismas piezas de colores. Las mismas piezas, una estrella, un triángulo, un cuadrado, un círculo, un tal, pero cuando ella lo va girando, las piezas se van moviendo, siempre desordenadas. Y lo que tú ves es un juego de colores, de movimiento, que le estás dando vueltas a las mismas piezas, con los mismos colores, pero la imagen que ves, cada vez que giras el caleidoscopio, es una imagen nueva y distinta. Es una imagen muchas veces como los fractales, es algo que te lleva en un pensamiento más profundo y dices, caramba, qué interesante esto, qué bonito. Ahora que se están poniendo de moda las pinturas estas de los indios con muchísimos colorines y muchísimas cosas ahí con muchísimo detalle. Oye, qué bonito, qué interesante es esto. Y puedes estar un rato perdiendo el tiempo literalmente, dándole vueltas allí al aparatito y viendo cómo se conjugan los colores, las figuras. Oye, qué bonito, qué interesante. Pero son las mismas piezas y los mismos colores. El Salmo 119 es un caleidoscopio teológico, porque son las mismas ideas repitiéndose constantemente, pero el orden de las ideas cambia de tal manera que cada párrafo sobre los mismos elementos nos da un significado distinto. No hay dos párrafos iguales, pueden ser similares, pueden ser parecidos, pero no hay dos párrafos iguales. No estamos repitiendo siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. La enseñanza de cada párrafo es independiente a los demás. Por lo tanto, no... ¡Ay, madre mía! El salmo más largo de la Biblia. ¿Cuántos versículos? Y siempre repitiendo las mismas ideas. Sí, pero no vamos a estar repitiendo los mismos conceptos todo el tiempo. Cambian, y eso es lo sorprendente, y eso es lo maravilloso. Un pequeño giro de párrafo a párrafo con los mismos elementos nos enseña cosas distintas. Incluso de los 176 versículos totales, solamente 4 no contienen una referencia explícita, directa o indirecta a la palabra de Dios. Pero cuando meditamos en estos versículos, al final nos conducen a la palabra de Dios. Por ejemplo, el versículo 90, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. En este versículo no tenemos una referencia directa ni indirecta a la palabra de Dios. Pero pensemos, ¿dónde aprendió el salmista acerca de la creación? Y acerca de la fidelidad de Dios de generación en generación. ¿Y cómo es que el mundo donde vivo, cómo fue creado? ¿Y cómo resulta que sabios babilonios y sabios egipcios estudian por la noche las estrellas, los planetas y dicen, oye, que resulta que aquí hay un orden, ¿sabes? ¿Sabes que por el estudio de las constelaciones, el estudio de las estrellas, hay un movimiento ordenado a través del cual egipcios y babilonios han desarrollado el calendario? Claro, pero eso lo dice la palabra de Dios, en el libro de Job, que es una historia anterior a Moisés. Cuando alguien nos hable del Big Bang, y que es poco menos que un estornudo divino que salpica las cosas sin orden, la palabra de Dios dice que hasta la última estrella Dios la conoce por su nombre. Y en el libro de Job Dios dice que saca las constelaciones a su tiempo. Es decir, Dios estableció un sistema ordenado, un inmenso reloj cósmico. Y Dios enseñó al hombre a medir el tiempo, a vivir de manera ordenada, desde el principio. Por eso, el estudio de algo tan baladí como las estrellas no desarrolló la astrología. Eso es de los horóscopos y de esta gente trastornada. Se desarrolló ciencia, astronomía, que no es lo mismo. Astronomía que astrología. La astronomía en profundidad nos enseña la perfección de Dios en la creación y ordenación del universo. De ahí que es uno de los lugares donde más conversiones al año hay,
es en la NASA. Y lo sé porque me lo comentó mi ingeniero de la NASA en una visita que hice. Anualmente hay conversiones. Ateos que entran queriendo en la NASA con gran esfuerzo académico, con gran esfuerzo material, grandes años de estudio, y pretenden demostrar que Dios no existe. Y todo tipo de este tipo de cosas, ¿verdad? Y cuando llegan a la NASA y empiezan a estudiar, a aplicar el codo, a hincar los codos, dicen, pero es que aquí los principios astronómicos, la física y la astrofísica es una ciencia tan exacta, tan científicamente demostrable, que es imposible. Esto es un diseño de ingeniería. Si pierdo el reloj por el monte y alguien se lo encuentra, no va a pensar que, mira, una piedra cayó sobre una lagartija y la mató. Y después de miles de años de lluvia y de erosión, pues aquí tenemos un reloj. No. ¿Por qué? Porque es un sistema ordenado con piezas concretas y específicas. Esas piezas concretas y específicas están en el universo. Incluso están en nuestro propio cuerpo. Tenemos máquinas en nuestro cuerpo, diferentes piezas que contribuyen a un solo fin. La ciencia médica sirve para eso. Y necesitamos los cristianos tener una mente científica para que luego no nos vengan con cuentos y milongas contracientíficas. Echo mucho de menos cuando me dicen, demuéstrame la creación desde un punto de vista científico, háblame de ciencia y no de Biblia. Amén, aleluya, vamos. Yo entusiasmado de poder hacerlo. Sin embargo, vivimos en una sociedad que nos impone la fuerza una agenda totalmente contracientífica, en términos geológicos y biológicos. Nosotros necesitamos estar preparados para enfrentarnos a ese mundo y sobrevivir en ese mundo. Así que, ¿dónde aprendió el salmista acerca de la creación? ¿Dónde acerca del orden divino? ¿Dónde acerca del bien y el mal, etcétera? Que Dios es justo y que Dios gobierna y que Dios juzga. Tenemos el versículo 90, el 121, 122 y 123. ¿Dónde aprendió el salmista acerca del carácter moral? Si el carácter moral es un constructo social, no hay una norma suprema de verdad, no hay una norma suprema de moralidad. Cada sociedad decide y punto. Y mira, para ti el aborto es pecado, para mí no. Y como es un constructo social, no existe el pecado. No, señores, sí que existe. ¿Por qué? Porque Dios dice que es pecado. Porque Dios lo dice. Enseñar valores fuera del contexto de Dios, fuera de la autoridad divina, es un error. Y es un error porque lo que da validez es precisamente la autoridad del único Dios verdadero que dice esto está bien y esto está mal. Esto es pecado, esto yo lo juzgo y yo lo condeno. Es Dios. Pero enseñar valores así porque sí, eliminando a Dios de la ecuación, nos quedamos con que eso es cultura protestante, de vosotros los que venís de Lutero y de Calvino, los que venís de los puritanos que fueron al otro lado del charco allí a conquistar aquellos terrenos y a matar indios, etc. No estamos hablando de cultura, amigo. Estamos hablando de que el Dios creador dice que eso es pecado y dice que esto es santo. Y el Dios pecador es el que te va a juzgar a ti y a toda la humanidad, a mí, el primero. Y el Dios, en su juicio, es el que va a decir que me da igual la charla que quieras tener conmigo. En el gran trono blanco no va a haber diálogos, no va a haber charletas. Nadie va al gran trono blanco, al juicio, a dialogar con Dios y a defender su causa y a ser salvo por sus propios méritos. El gran trono blanco es de sentencias condenatorias, señores. El tribunal de Cristo es Cristo juzgando a su pueblo. ¿Y quién dice lo que está bien y lo que está mal? ¿Lo que merece galardón o no lo merece? Cristo, no nosotros. Bueno, sí, es verdad que le arruiné la vida a estas personas, pero lo hice con la mejor de mis intenciones. No, es Cristo el juez. La balanza está en la mano de Cristo. Cristo nos ha servido diferentes cuestiones en nuestra vida y necesitamos saber cómo enfrentarlas para que cuando lleguemos al tribunal de Cristo podamos oír de nuestro Señor: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si queremos oír eso, es imprescindible aprender a vivir los problemas y las enfermedades como Dios quiere que lo vivamos, y esto es a la luz de las Escrituras. Así que, ¿cuáles son los temas más recurrentes en el Salmo 119 completo? En primer lugar, la palabra de Dios. Vamos a encontrar muchos sinónimos: la ley de Jehová, tus testimonios, tus caminos,
tus mandamientos, tus juicios, tus estatutos, tus palabras o tu palabra en singular, la palabra de verdad. Todos estos sinónimos son términos sinónimos de una misma verdad, que es la palabra de Dios, la revelación de Dios. Vamos a encontrar también los buenos, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, los que de todo corazón buscan a Dios, los que no practican iniquidad, los que temen a Dios, los que aman su ley, los justos, aunque el vocablo hebreo nos lleva a pensar en los que han sido justificados. Es decir, la justicia no es innata, sino que es una justicia declarada, es una justicia declarada por Dios sobre esa persona y evidenciada por la conducta. Los que guardan su ley, los que se alegran porque yo he esperado en tu palabra. Todos estos términos son sinónimos de el bando de los buenos, podríamos decir, o los justos, o los creyentes. Y en contraposición tenemos la palabra de Dios, los buenos, y el tercer elemento en la ecuación, los malos. ¿Quiénes son los malos en el Salmo 119? Los soberbios, los malditos, los que se desvían de tus mandamientos, mi avergonzador, mis enemigos, los inicuos que dejan tu ley, los soberbios que no proceden según tu ley, los hipócritas, mis enemigos se olvidaron de tus palabras, los prevaricadores. Toda esta conducta está del bando de los malos. Y es muy necesario que entendamos que no son calificativos personales, sino que son calificativos de una conducta. Está hablando todo el tiempo de evidencias. ¿Quiénes son los buenos? ¿Los que se autoperciben buenos y se autodeterminan buenos? ¿Los que se autoperciben justos y se autodeterminan justos? No, los que aman la ley de Jehová, los que buscan a Dios de todo corazón, los que no practican iniquidad, los que temen a Dios. Vemos, la conducta es evidencia de la realidad espiritual de la persona. Los malos, los que se desvían de tus mandamientos, los que hacen burla del creyente que sigue fielmente la palabra de Dios, los que desobedecen la ley de Dios, los soberbios, es decir, los que ponen en un nivel superior su opinión a las Escrituras. Sí, bueno, la palabra de Dios dice eso, pero yo creo, lo que yo veo es... Entonces, sí, bueno, Dios es lo que dice... Eso es la teoría, pero en la práctica realmente no. Eso es soberbia, no es humildad, es soberbia. Poner cualquier pensamiento humano en un plano superior sobre la palabra de Dios es soberbia, es pecado, es pertenecer al bando de los malos. Mis queridos jóvenes, que buscáis maridos y esposas, si la persona que tenéis enfrente jugad a juegos de mesa, ¿vale? Cualquiera, parchís, cluedo, etc. A Rumico, cualquier juego de mesa. ¿Por qué? Porque jugando a los juegos de mesa evidenciamos lo que llevamos dentro. Si veis a alguien que no sabe ganar, que no sabe perder y que no sabe jugar sin hacer trampas, desecha al candidato. Porque te está evidenciando en algo tan sencillo. ¿Qué más me da si estamos jugando al parchís o al dominó? Estamos jugando a cualquier juego de mesa que sea. Si en algo sin importancia hace trampas, ya te está diciendo que el día que tenga una prueba gorda, ¿qué vas a esperar de él? Si jugando a las cartas no se ciñe en honestidad, en santidad y en justicia, mucho menos cuando en el trabajo se vea que el jefe le presiona para que cometa una ilegalidad o una compañera o compañero le venga para que cometa un pecado. No, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cómo son esas personas? ¿En lo poco son fieles o no? La conducta evidencia lo que llevamos dentro. Por lo tanto, los malos, si tenemos candidatos, madre mía qué guapa es, o qué guapo, qué interesante, tiene pinta de malote, pero tiene un punto ahí que me interesa, oye, ¿qué? Dime, ¿ama la palabra de Dios? ¿Obedece la palabra de Dios? ¿Pone en un plano superior su opinión particular sobre la palabra de Dios? ¿Desprecia la palabra de Dios? ¿Los cultos se le hacen largos? ¿Se queda dormido en cada predicación? ¿No hace más que quejarse todas las iglesias y todos los predicadores? ¿Solamente está contento con Dante Gebel o Cas Luna o cualquier de estos estropiciados? No es un buen candidato, ni buena candidata. Nuestra conducta evidencia lo que somos. Necesitamos tener los ojos bien abiertos. La autodeterminación no sirve para nada. Yo autodetermino que soy un hijo de Dios. Vale, déjame ver, por favor, ya que eres un templo del Espíritu Santo, déjame ver la dirección del Espíritu Santo en ti.
Temáticamente, el Salmo 119 es un salvavidas espiritual. El Salmo 119 nos enseña a cómo sufrir, por duro que sea el sufrimiento, incluso estando a las puertas de la muerte. Nos enseña a sufrir. Y lo que importa no es resignarnos, sino que es saber vivir el sufrimiento. Ningún sufrimiento se disfruta, porque en la propia definición de la palabra hay que llorar y hay que sufrir. Pero ¿cómo lloramos y cómo sufrimos? ¿Acusando a Dios de algún despropósito? Hay un ejemplo en nuestra palabra que es Job. En los 2 primeros capítulos, Job es un hombre brillante, brillantísimo. Es un hombre que, perdiendo toda su vida de forma literal, pierde su forma de ganarse la vida, pero pierde toda su riqueza, pierde a sus hijos, pierde el amor, el cariño y el respeto de su misma esposa. Incluso lo único que le queda, que son sus amigos, se vuelven en enemigos porque no paran de acosarle durante 30 capítulos, o 36 capítulos, como un martillo pilón, dale y dale y dale y dale. Lo ha perdido absolutamente todo, incluso la salud, no le queda ni salud. Que por cierto, la enfermedad de Job no solamente es una sarna, es algo muchísimo peor, es una enfermedad terrible que tiene 33 descripciones de la gravedad que es, en qué consiste. Es algo tan grave que no le queda nada más que la vida, literalmente le queda la vida. Es lo único que le queda a Job. Pero nosotros, ¿qué ejemplo vamos a imitar? El primer Job, que dice a su esposa, mira, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. O el segundo Job, que es un Job que se queja incluso contra Dios. Porque Job también se equivocó. Lo que pasa es que solemos predicar los capítulos 1, 2 y 42 y se acabó el libro de Job. Ya hemos estudiado todo Job, ¿no? ¿Y qué pasa con los 38 capítulos que hay en el medio? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no se estudian? Necesitamos estudiarlos. Yo los he enseñado. Todos, el libro de Job, completito, en todos sus párrafos. Y lo necesitamos, creedme que necesitamos el libro de Job completo. ¿Por qué? Porque es un hombre que, mira, pues Dios es injusto. ¿Quién me diera a saber dónde está su silla? Que yo iría donde está él y yo abriría mi boca llena de argumentos y él me daría la razón de que mi situación es injusta. Eso se quejó Job, y además unas quejas gordas. Job también se equivocó. ¿Por qué? Porque es un hombre de carne y hueso como nosotros. No es un cuento, no es un mito. Es un hombre de verdad, de nuestro cuerpo, de nuestra carne y de nuestro hueso. También se equivocó y mucho, y también se quejó de manera inapropiada. No pasa nada, porque hay un tercer Job, a partir del capítulo 40, que es el Job que se entrega a Dios y dice, mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé y no hablaré más. Yo dije que te iba a preguntar y que tú me ibas a hablar. En realidad no. En realidad no. Yo me voy a callar y tú vas a hablar. Y es Dios, en el discurso directo de Dios más largo que tenemos en la Escritura, donde Dios habla y revela cómo es Él y cómo es el hombre, en qué lugar ocupa Dios y qué lugar ocupa el hombre. Y además con una base científica impresionante, que os lo recomiendo que lo estudiéis. Ese Job que se humilla ante la adversidad, se humilla delante de Dios. Hombre, pero si ha perdido a los hijos, las riquezas, el negocio, a su mujer, a sus amigos, lo ha perdido todo, incluso la salud. Sí. Y aún así se humilla delante de Dios. Y dice, Señor, tú tienes razón y yo no. Tú eres el creador, yo soy la criatura. Habla. Y en esa humillación de Dios, de Job, en ese pedir perdón y arrepentimiento, porque Job dice, me retracto y me arrepiento, en el hebreo son los dos vocablos que usa en el capítulo 40, para decir, me arrepiento y me retracto de mis palabras y de mi pecado. Ahí fue cuando comenzó la restauración de Job, y llegó a ser el doble de bendecido por Dios de lo que había sido al principio. Por lo tanto, lo más importante no es sufrir gratuitamente, no es comprarnos un látigo y flagelarnos, no es aceptar los problemas con resignación, sino saber vivir los problemas conociendo la forma correcta de enfrentarnos a los problemas y circunstancias y enfermedades. Vivirlo para el testimonio del mundo, vivirlo para la gloria de Dios, vivirlo para salvar a alguien
Vivirlo para acercar la salvación a otras personas, de la familia, del cuerpo médico que nos esté atendiendo. Vivir los problemas sin andar diciendo por ahí, es que yo creo que Dios se ha olvidado de mí, yo ya no oro porque Dios no responde a mis oraciones. Oye, ¿llevas 2 meses sin venir al culto? Sí, es que tengo cosas más importantes en mi casa. ¿Más importantes que venir al culto, en serio? ¿Por qué no vienes al culto de oración? No, es que estoy deprimido. Con más razón. ¿Qué más motivos quieres? Pero la tendencia natural y pecaminosa del hombre nos lleva a que cuando tenemos problemas renunciamos a Dios. Y eso es que nos estamos hundiendo. Dios nos lanza un salvavidas y nosotros seguimos empeñados en aletear como patos. Renunciando al salvavidas. Pero si Dios te lo ha echado, si lo tienes en su palabra, abrázate con todas tus fuerzas al salvavidas para no hundirte. Pero así es nuestra tendencia. Así que, para sufrir sin perder la comunión con Dios, para sufrir sin perder la esperanza, sufrir sin perder la fe como cuerpo doctrinal, como estructura, sin perder la referencia de nuestra identidad de lo que somos, para sufrir sin perder confianza en la palabra de Dios, para sufrir sin perder la piedad que caracteriza a los que hemos nacido de nuevo, para sufrir sin justificar el pecado y la rebeldía en nuestras vidas, para sufrir adorando a Dios, para sufrir honrando a Dios por medio de una integridad personal evidente y pública, para sufrir creciendo en santidad, para sufrir manteniendo las convicciones de nuestra fe, para sufrir testificando al mundo de nuestra fe, para sufrir proclamando a Cristo, para sufrir acercando la salvación a los incrédulos, para sufrir fortaleciendo a los creyentes, para sufrir siendo de bendición a la Iglesia y para sufrir aspirando al galardón en el tribunal de Cristo, necesitamos aprender a sufrir. Porque todo esto es cierto. Y el Salmo 119 nos invita a esto. Veréis párrafo por párrafo. ¿Es tan útil? ¿Dónde está la felicidad de un verdadero creyente cuando sufre? A esto el primer párrafo, ¿vale? Cada pregunta se corresponde con un párrafo. El primer párrafo, ¿dónde está la felicidad de un verdadero creyente cuando sufre? Segundo párrafo, ¿cómo continúa santificándose un verdadero creyente cuando sufre? Tercer párrafo, ¿en qué piensa y cómo ora un verdadero creyente cuando sufre? Cuarto párrafo, ¿cómo renueva las fuerzas un verdadero creyente cuando sufre? Quinto, ¿qué ocupa el corazón de un verdadero creyente cuando sufre? Sexto párrafo, ¿cuál es la meta de un verdadero creyente cuando sufre? Séptimo, ¿qué bendiciones concretas aporta la palabra de Dios a un verdadero creyente cuando está sufriendo? Octavo, ¿cómo es el carácter de un verdadero creyente cuando sufre? Noveno, ¿tiene Dios un propósito en el sufrimiento de un verdadero creyente? Décimo, ¿cómo ora coherentemente un verdadero creyente cuando sufre? Décimo primero, ¿cómo espera en el Señor sin desesperar? ¿Cómo esperar sin desesperar un verdadero creyente cuando está sufriendo? ¿Por qué un verdadero creyente se refugia en la palabra de Dios cuando sufre? Décimo tercero, ¿cómo afecta la palabra de Dios a la razón, al comportamiento y las voliciones, al corazón, de un verdadero hijo de Dios cuando está sufriendo? Décimo cuarto, ¿es posible la consagración al Señor de un verdadero creyente cuando está sufriendo? Décimo quinto, ¿qué importancia tiene la palabra de Dios para un verdadero creyente cuando está sufriendo durante la prueba? Décimo sexto, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en el corazón de un verdadero creyente en medio del sufrimiento? Décimo séptimo, ¿cómo las santas convicciones santifican al verdadero creyente cuando sufre? Décimo octavo, ¿cómo es el corazón de un verdadero creyente cuando ha sido santificado por la palabra de Dios y los sufrimientos? Décimo noveno, 6 características de la integridad de un verdadero creyente que está en medio del sufrimiento. Vigésimo, la oración y la santificación de un verdadero creyente cuando sufre. Vigésimo primero, 8 muestras concretas de madurez de un verdadero creyente que ha aprovechado su sufrimiento para consagrarse en la palabra de Dios. Y por último, vigésimo segundo párrafo, ¿cómo es el tiempo devocional de un verdadero creyente cuando sufre? Todas las preguntas son súper prácticas. Deberíamos saber leer cada párrafo, entender cada párrafo y seguir la instrucción de cada párrafo. Porque son complementarios. Todo esto nos enseña a sobrellevar la prueba. Nos enseña a sufrir. Porque todo el contexto de principio a fin es el sufrimiento.
Cuando sufrimos, lo primero que desaparece es la felicidad. Por eso está en el primer párrafo. Y cuando estamos sufriendo, dejamos de asistir a los cultos o asistimos así, o dejamos de prestar atención. En el tiempo de alabar y adorar al Señor no cantamos, no adoramos, dejamos el culto de oración, no participamos en el culto de oración. Bueno, sí, pastor, a mí me gustaría recobrar mi tiempo devocional. Cuando lo recobres, ¿no deberías ponerte ya a ello? Vale, pues el último párrafo sirve para eso, para mantener un devocional, una relación devocional con Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este primer tiempo en torno a tu palabra. Hemos revoloteado al lado, lo hemos visto a vista de pájaro, pero entendemos que necesitamos este salmo. Si este salmo es el más largo de la Biblia y está en tu palabra, es para nuestro provecho, para nuestra edificación, necesitamos entenderlo, necesitamos escudriñarlo. Despierta nuestra mente, prepara nuestros corazones para seguir disfrutando de él y aplicándolo en nuestras vidas. Te rogamos que cuides a nuestras familias y hermanos, y te pedimos especialmente por nosotros y por los demás hermanos que están ahora atravesando una prueba, o varias, juntas, diferentes problemas, para que nosotros sepamos enfrentarnos a los problemas sin renunciar a una vida que a ti te agrada. Y en segundo lugar, para que podamos ayudarles, ser compasivos, ser bíblicamente sanos y confortarles, fortalecerles, animarles desde tu palabra. Lo último que necesita un sufriente es un golpe inquisitorial en su cerviz. Lo que necesita es el abrazo amoroso de tu palabra, porque así será consciente del abrazo amoroso de su Dios. Gracias por tu palabra y ayúdanos a seguir estudiándola, discerniéndola, para aprovecharla para nuestras vidas. Pedimos todo esto con gratitud en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.